una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. En Divulgación Forense tenemos como objetivo acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses, a través de entrevistas con expertos que comparten sus conocimientos y experiencias, para comprender cómo la evidencia científica y los avances tecnológicos contribuyen a esclarecer los hechos, fortalecer la verdad y garantizar la justicia. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Divulgación Forense. Recuerden que este espacio es donde analizamos la realidad a través de un enfoque multidisciplinario, científico, pero sobre todo forense. El día de hoy vamos a abordar un tema que duele, pero incomoda, pero es urgente visibilizar. El tema que trae para hoy ustedes Divulgación Forense es estrategias de manipulación y reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada, un análisis criminológico. Y bueno, el día de hoy tengo aquí en cabina a la licenciada Arlet López. Gracias, buenas tardes a todos. La licenciada Jessica Garza. Hola, buenas tardes. Y su servidora, la licenciada Basti Aguilar. Bienvenidos y buenas tardes a todos. Pues buenas tardes a todos, como nos acaba de hacer la presentación la licenciada Basti. Recuerden que una vez al mes tenemos un análisis criminológico. En esta ocasión pues no nos pueden acompañar nuestros demás compañeros, pero vamos a tocar el tema en base a lo general, a lo criminológico y a lo criminalístico sobre la delincuencia organizada para dar inicio a esto. Claro. Sobre, primero, delimitar qué es la delincuencia organizada. Entendamos qué es la delincuencia organizada, Lic. Claro, bueno, viéndolo de una manera jurídica y como lo menciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que viene en el artículo 2, nos dice que pues va a ser todo ese delito cuando 3 o más personas se organizan de un hecho para cometer delitos de manera permanente, reiterada, como lo puede ser el terrorismo, el tráfico de armas o de personas, y bueno, todo lo que tenga que contribuir o perseguir, investigar o sancionar a través del Ministerio Público, y bueno, que conlleve no tan solo a un delito, que sea a lo mejor un conjunto de delitos, y bueno, que toda esta organización por parte de estas personas pues se organice de manera reiterada y puedan llegar a su objetivo, dependiendo qué tipo de delito sea. En este caso, bueno, vamos a tocar temas pues a lo mejor también actuales, como en el caso de Edith, ¿cierto? Y bueno, entre otros, licenciada Bere. Así es. Para poder también delimitar qué acciones se toman a lo mejor de manera jurídica o más enfocada a la cuestión criminológica, que sería la parte de la investigación y bueno, por ende a lo mejor delimitarlo como final, dar nuestro punto de vista o científico y criminológico al final del programa. Y bueno, hoy en día también tenemos que la delincuencia organizada, pues de cierto modo ha evolucionado bastante hacia lo digital. Entonces, pues de este modo, de cierta manera, el modus operandi es pues esta parte, ¿no?, de las redes sociales, los mensajes, los correos, etcétera, para pues enganchar, manipular y reclutar a sus víctimas. Entonces, aquí obviamente hay una alta vulnerabilidad con los jóvenes y nos mantenemos firmes en la cuestión de los jóvenes porque pues hay mucha carencia en muchos aspectos. Entonces hay muchos factores que influyen para que los jóvenes que están buscando trabajo, que están pasando, no sé, alguna situación pues crítica o una cuestión pues delicada en casa, esto los hace vulnerables. Entonces, delitos asociados a la delincuencia organizada, pues tenemos el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, la extorsión, tráfico de armas y bueno, todos este tipo de delitos cibernéticos. Entonces, pues el día de hoy vamos a tocar el tema en general
y aparte vamos a abocarnos un poquito, por ejemplo, en el asunto que está reciente en redes sociales, que es de Edith Guadalupe, y también lo que pasó hace pues unos meses, que fue allá en el rancho Izaguirre. Así es. Y bueno, todo esto, esta cuestión que engloba lo que es la delincuencia organizada. Sí, justo con lo que comentan mis compañeras, la delincuencia organizada, pues entiéndase que no nada más es justo a reclutar a gente para fines de explotación de trabajo a las mismas organizaciones, sino también puede ser el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, etcétera. Entonces, el enfoque de la delincuencia organizada es muy amplio. Entendamos que no solamente va dirigido a uno, pero si bien se puede saber que de un delito puede surgir otro, ¿no? Entonces, bien, reclutar a una persona para estos fines de la organización criminal, pues se puede derivar también a otro tipo de situaciones como la prostitución, el secuestro y demás, ¿no? Entonces, pues justo en la estructura de la delincuencia organizada nos habla de que están organizados, ¿no? Esta es una estructura, claro, que hay cabezas, hay líderes, hay mandos intermedios, hay operadores que pueden ser sicarios, vigilantes, transportistas, colaboradores, que son informantes o financieros, y también pueden operar diferentes células. Entonces, entendamos que la delincuencia organizada, justo por eso su nombre, porque están muy bien organizados. Como comentaba mi compañera Basti, ya llegaron hasta lo digital, ¿no? Antes nada más era como lo físico y bueno, te observaban, te investigaban, y ahora ya no hay necesidad. Ahora ya nada más te observan desde tus redes sociales, desde qué es lo que publicas, qué es lo que haces, a dónde vas, qué comes, con quién sales, y desde ahí. ¿Cierto, Lic? Sí, como bien lo dice el tema, estrategias de manipulación, que más que manipulación, bueno, sí, tendría que ser manipulación, porque puede ser a lo mejor en diferentes aspectos, ¿no? Hablando a lo mejor de manera digital, como dice la licenciada Bere, ¿no? Te investigan, ven tu punto vulnerable, los puntos a donde pueden llegar, y más a los jóvenes, ¿no? A lo mejor en diferentes aspectos, cuestiones, problemas con la familia, los amigos, problemas en sí mismo, y bueno, las redes sociales entre ellos, pues sí es un aspecto que pues puede llegar ahorita a ser, pues para ellos es un punto a favor. Pueden manipularse entre más bien pueden hacer o reclutar a diferentes tipos de personas sin ni siquiera tener a lo mejor la edad. Ahorita a lo mejor le enfocamos en jóvenes, pero pueden ser menores, mayores, incluso hasta niños, ¿cierto? Sí, y sobre todo aquí hay pues son varias características clave en este tema de la delincuencia organizada, y yo por ejemplo lo tengo así, tal cual, ¿no? Hay una estructura jerárquica, o sea que hay líderes, operadores, reclutadores, etcétera, y de cierto modo hay una planeación. Por eso les comentaba eso del modus operandi, o sea, el modo de operar, el modo de hacer las cosas y de llevarlas a cabo. Y bueno, en una subclasificación del modus operandi, pues obviamente tenemos esa planeación, la ideación y bueno, etcétera, ¿no? Pero aquí en estas características clave tenemos esta estructura jerárquica, la planeación, o sea, los delitos obviamente no son improvisados, tienen una planeación porque obviamente pues hay un fin, ¿no? O sea, están estratégicamente organizados. Y hablando de permanencia, pues no es algo ocasional, o sea, es una constante de tiempo. Por eso es que pues es constante pues este tipo de delitos y personas que siguen y siguen pues siendo víctimas de. Y tenemos también la parte de la diversificación. Aquí se pueden involucrar en varios delitos al mismo tiempo, es como les comentaba, o sea, son clave varios delitos que tenemos como los que mencioné, ¿vale? Claro, y también algo muy importante que hay que analizar, bueno, yo siento, es por qué en ciertos estados, ¿no? O sea, por qué en ciertos estados se da más, por ejemplo, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, en el Estado de México, en Baja California, por qué en ciertos estados se da más este tipo de situaciones que en otros lugares, ¿no? Entonces, desde ese enfoque, porque recordemos también, y entrando un poco más ya a ejemplificar el tema de hoy, pues recordemos lo que comentaba mi compañera al principio, lo del rancho Izaguirre, ¿no?
que sucedió hace algunos meses, y justamente este Rancho Izaguirre pues es parte de la delincuencia organizada, sí, porque es un reflejo igual de un control territorial y uso de un espacio aislado justamente para que no lo detecten, no lo encuentren, donde había una estructura jerárquica, y se sabe por las víctimas que fueron sobrevivientes que relataban, ¿no? Éramos obligados a qué, a saber, en pocas palabras, pues quitarle la vida a las personas, a saber vigilar, a saber esto, a saber otro, y quien no resistía y no aguantaba, pues los desaparecían, ¿no? Y ahí mismo los enterraban. Entonces estamos hablando de que es como tal, la delincuencia organizada estaba muy bien estructurada, que cada uno de ellos cuidaba de ellos justo para que no lo detectaran, y tanto tiempo que no detectaron a nadie. Entonces es cuando tú dices, bueno, ¿y dónde están también las autoridades, no? Porque también viene desde esa parte. O sea, muchas veces no nada más son organizaciones criminales, sino también parte de autoridades municipales, estatales están dentro de, y por eso surge que pues no se puede hacer la investigación pertinente. Sí, hablando desde el punto que no hacen ni siquiera bien un trabajo, ¿no? Entonces sí es como un tema. ¿Por qué creen que hay tanto colectivo? O sea, hay mucho colectivo porque pues el mismo gobierno pues no te da respuesta. O sea, las fiscalías, se oye mal, pero no te dan respuesta. Entonces, ¿por qué cada vez hay más jóvenes que terminan involucrados en este tipo de delitos? O sea, ¿por qué siempre hay actividades ilícitas presentes? Entonces, pues a lo largo del programa, vamos a estar analizando cómo es que operan estos grupos, o sea, qué perfiles buscan, cómo operan y qué es lo que hacen realmente, o sea, qué factores son los que influyen para que, pues, a pesar de tantas, ¿cómo se puede decir? Tantos asuntos, tantas cosas que ha habido, siga continuando. Y lo peor que yo siento que con el mismo modus operandi, ¿no? Porque es la misma captación, o sea, lo mismo, el trabajo, o sea, yo creo que desde que yo estaba chiquita, hace muy pocos años, por favor. Buscabas trabajo y sí había ofertas, pero ahí era como de que te pedían, en el periódico. No, y aparte te pedían, no sé si se acuerdan, que te pedían dinero. Al final del día ibas a la entrevista y te decían, sí te vamos a dar el trabajo, pero tienes que dar 2,000 pesos para asegurarte, y tú, ¿es en serio? Y andabas consiguiendo en tu casa, ¿no? Y después alguien te llegaba y te decía, ¿sabes qué? Eso no es real, ¿no? O sea, o después te sugerían, no, pues que de secretaria y demás, y te ponían a vender trastes, ¿no? Entonces yo me acuerdo que antes era un poco más así, pero desde siempre ha existido obviamente el engaño hacia esto, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, uno se pregunta, ¿por qué siguen asistiendo a esas citas de trabajo? Sí. Podemos justificar o podemos decir la necesidad, ¿no? La necesidad te hace ir, la necesidad, o sea, sí, pero lo que debemos de entender como sociedad, y justamente en la parte criminológica, es que por eso existe la prevención. Debes de conocer qué páginas digitales son reales, hay páginas oficiales para buscar trabajo, no te vayas con cualquier idea falsa de que lo primero, mucho dinero, ¿no? Eso es lo primero, la primera punto rojo, de que te ofrecen mucho dinero por un trabajo de 8 horas o por un trabajo que es muy básico. Entonces también esa parte como sociedad también debemos de empezar nosotros a crear conciencia en nuestros hijos, en nuestros familiares, como nosotras mismas, como mujeres, porque desgraciadamente sigue el número de cifras en mujeres, ¿no? Sí, 17 mujeres desaparecidas por día. Sí, entonces 17 mujeres por día. Sí, hay mucha cuestión ahí. Entonces aquí, por ejemplo, siempre hacemos mención de los factores. Recuerden que nosotros en Divulgación Forense tenemos un programa en donde pues se tocan varios temas que obviamente son sensibles, ¿no? Pero aquí hay una cuestión muy importante, o sea, siempre va a haber factores criminológicos. Esto sí es como clave. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de este tema, de las estrategias y toda esta cuestión, hay factores de vulnerabilidad obviamente muy altos. Por ejemplo, un entorno familiar donde pues hay violencia física, violencia psicológica, no sé, un entorno familiar disfuncional, carencias económicas, falta de oportunidades, violencia pues normalizada. Entonces, aquí, por ejemplo, un joven que es vulnerable no es, aparte de que es débil, pues es el blanco perfecto para estas personas que buscan ciertos perfiles. Como hay cierta pues carencia,
¿qué haces? Busco un trabajo en donde me están dando un sueldo muy alto, y entonces ¿qué hago? Hay posibilidad, ya empiezas a planear tú cómo te vas a gastar ese dinero, ¿no? Sin saber realmente qué hay, o sea, qué trasfondo hay atrás de estas personas, o sea, qué consecuencias puede haber, y es donde entran todos estos delitos y toda esta cuestión, la delincuencia, victimización y toda esta cuestión. Pero de cierto modo hay que seguir con esto de la prevención. ¿Cómo? Pues con ciertas redes de apoyo, educación, sobre todo no confiarse y saber que pues siempre hay cierta, ¿cómo le dicen? Siempre duda hasta de lo que encuentres. De lo que encuentres. Y bueno, ahorita que lo estás mencionando, toda la parte a lo mejor de estos factores criminológicos, Lick, pues tienes mucha razón, porque a lo mejor y ahorita que en diferentes, a lo mejor la cuestión familiar, amigos, endógenos, exógenos, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, también con lo que decía la Lick Bere, ¿no? Los estados que a lo mejor están siendo, tienen una tasa alta con la delincuencia organizada, pero también ver el por qué, qué es lo que pasa con sus legislaciones, qué es lo que está pasando con la gente de ahí, y bueno, enfocado a los jóvenes, ¿no? Actualmente la INEGI nos dice que los estados más violentos es notas del 2026, es Colima, Morelos, Sinaloa, Baja California y Guanajuato, los más violentos, y con mayor presencia de grupos es el estado, de grupos delictivos es el Estado de México, donde pues ya hasta grupos criminales que ya son familias, familias que delinquen, familias que pues van, no tan solo que decíamos antes, no, Sinaloa, el estado más peligroso, pero ahorita es el Estado de México, en el cual estamos pues nosotros. Muy alto. Y pues tienen conflictos pues activos, imagínense, son del 2026 y son estadísticas, pues ya que llevamos enero, ni medio año y ya estamos el Estado de México como los más conflictivos. Entonces sí hay que analizar el por qué estamos en de los más altos, ver estos factores a lo mejor que criminológicos, a lo mejor parte de investigación, qué está pasando con nuestras leyes, qué está pasando con los jóvenes que ahorita ya son más vulnerables, que a lo mejor se está organizando para llegar a este punto, ¿no? Que lo que decíamos, su objetivo final. Claro. Sí, aquí tenemos varios comentarios del licenciado Raúl Godínez. Un saludo, muchas gracias por estar aquí interactuando con Divulgación Forense. Saludos. Nos menciona que mediante ofertas de trabajo, con dinero fácil, promesas rápidas, y bueno, realmente es cierto, ¿no? Toda esta cuestión de, pues, cómo hay un descontrol total, venta de órganos también, es importante verificar el contexto criminológico de la víctima también. Muchas gracias por estas aportaciones, Lick. Saludos para Alejandro Farfán. Actualmente operan de la misma manera, ya sea el fraude de venta de perfumes, trastes, etcétera, aunque actualmente hay plataformas para buscar trabajos, se logran infiltrar con ofertas falsas. Ese es un punto muy bueno. Sí. De hecho, a mí me tocó cuando apenas estaba, yo creo, entrando y decía, sí voy a trabajar, ¿no? Y yo creo que estaba como en la prepa, ¿no? O sea, antes, yo había cumplido la mayor edad, y si me contrataron y me dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes que venir que jueves, viernes, sábado y domingo, pero no se te va a pagar hasta la primera quincena, pero tienes que hacer, bajar cierta información, y bueno, ya para no hacerse las largas, pues ya tenía yo la computadora, pero la mayoría de la base de datos era nada más copiar y pegar, pero era información de mujeres y niños. Entonces lo que yo estaba haciendo era como filtrar información, pero me dijeron, no, hasta la quincena y viendo tu rendimiento. Éramos 10 mujeres y teníamos que como que competir entre nosotras, y la que más bajaba información, pues era la que se quedaba con el puesto. Y yo dije, mamá, no, la verdad esto no me gusta, no es para mí, mejor me busco otra cosa. Pero ya después, creo que años después salió que era como un call center, que no sé si vieron la nota, no creo que estaba, y dije, yo iba a ir ahí. Sí, ya la están escuchando y va a venir ahorita por usted la fiscalía. No, pero bueno, o sea, obviamente acaba de declarar. Una red, como decíamos, una red enorme, ¿no? O sea, con grandes organizaciones, y desde la empresa fantasma, y que sí reclutaban a estas personas, bueno, como lo vemos, lo decíamos, ¿no? Es personas vulnerables, y en ese momento pues yo sí estaba muy vulnerable. Ajá, sí, por eso digo que siempre hay una alta vulnerabilidad. Y saludos, Máximo Valera, muchas gracias.
Y bueno, aquí tenemos esta parte de las redes sociales y las falsas oportunidades. Y realmente sí es así, o sea, tenemos, como dice la licenciada Arlet, esas vacantes falsas, ¿no? Esto que le pasó y que pues ya le están tomando su declaración de una vez. Sí, por favor, y me pasa. Esos mensajes directos y esas recomendaciones que obviamente pues son cuestiones falsas, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues sí hay como, por ejemplo, yo tengo aquí el tema de que es muy reciente, ¿no? De Edith Guadalupe, una chica de 21 años que vio una oferta de trabajo, acudió al lugar, tal edificio, y bueno, yo hice aquí un enfoque, o sea, lo anoté así como que tal cual de cómo fue pues esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿hubo una vacante falsa? Obviamente sí, ¿no? Entonces, aquí dicen, lo que estuve investigando, que señalan que le pedían que fuera sola. O sea, yo siento que ahí pues es un foco rojo clarísimo, ¿no? Entonces, en el reclutamiento, pues comúnmente era, como decía la licenciada Arlet, ibas y te presentabas y tal examen y tal cuestión y todo. Y ahorita pues ya es a través del celular, ¿no? Pon tus redes, pon tus fotos, pon esto, pon el otro. Y hay otras que hasta te piden fotos que de perfiles que dices, bueno, ¿y eso como para qué, no? Entonces siento yo que esos foquitos rojos son como para alarmarse, ¿no? Luego tenemos las estrategias de manipulación detectadas. Entonces, hablando del caso de Edith, tenemos, por ejemplo, la confianza artificial, que fue pues el trabajo supuestamente serio, ¿no? De limpieza y muy buen sueldo y toda esta cuestión. Luego tenemos un aislamiento. ¿Cuál es? El que ella se presentara sola, o sea, que no fuera acompañada. Luego tenemos una urgencia, ¿no? Como de ¿es hoy o no? O tienes que presentarte el día de hoy a tal hora, si no ya no se va a llevar a cabo. Y por último tenemos ese control del entorno. ¿Cuál es ese control del entorno? Pues ese lugar cerrado que tenías que pasar ciertos filtros, que había que, pues una cabina de vigilancia para pasar, ¿no? Al edificio, y de cierto modo bitácoras, que ahí decidieron que no había ninguna bitácora. Entonces, desde ahí yo creo que esos foquitos rojos también alertan para que pues desconfíes totalmente de estos supuestos trabajos que pues obviamente son un gancho total para que se presten este tipo de delitos. Entonces, no sé si quieran agregar algo, porque yo tengo mucho. Sí, de hecho, decir. fíjate que justo en la misma dirección de Edith ya había existido otro caso de otra chica que vino, pero ella vino desde Chihuahua. Y igual perdió la vida en ese edificio. Ya me parece que fueron hace un año, por algo así. Pero entonces ya hay varios registros, ¿no? Ya hay varios registros. Vemos una notoria diferencia entre el caso del Rancho Izaguirre con lo que está sucediendo ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el Rancho Izaguirre son de diferentes partes las personas, ya sea Puebla, Estado de México, donde tú quieras, la oferta de trabajo, pero aquí sucedía algo importante, ¿no? Que por lo regular, solamente, ¿qué decían estos chicos o chicas? Es que me ofrecieron un trabajo y me voy a ir. Todo va a estar bien, ¿no? Yo te hablo, mamá o papá o hermano, lo que sea, y ya. O sea, pero no daban como que más datos, no decían a dónde. Nada más decían que era afuera, que a veces pues era en Jalisco o donde fuera, y ya. Y después que se perdía la comunicación, ¿no? Ya no sabían ni en dónde estaba. Y bueno, ahí estamos hablando de otro tipo de modus operandi, porque aquí sí se los llevan como que más lejos. Y bueno, no era para... Aquí el punto es de que en el caso de Edith, ¿por qué le quitan la vida, no? Acá en el caso del Rancho Izaguirre se entiende que es porque no daban el rendimiento para ser parte del crimen organizado. No sé si están de acuerdo en eso. Entonces son dos modus operandi diferentes, pero al fin encaminados a lo mismo, la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, pues sí, bien como lo comentaba mi compañera Basti, pues ahí la citan y demás y pasa filtros. Acá en el Rancho Izaguirre pues es diferente, porque aquí los tenían privados de su libertad como tal, y pues nadie sabía quién. Era un lugar muy amplio, obviamente un lugar aislado, en donde al momento de que uno quiere llegar a investigar, procesar y demás, pues obviamente ya se tiene que utilizar también otro tipo de tecnología, ¿no? Como drones, georradar, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lugar demasiado abierto, donde existía muchos cuerpos, pertenencias, o sea, entre un montón de pertenencias, ¿cómo distingues la de tu familiar, no? Sí. Y cómo encuentras algo que te diga que sí estaban ahí. Ahora, los que se lograron salvar, pues obviamente platican, comentan de cómo era la situación de estar ahí, y algunos pues lo hacían por sobrevivir.
O sea, estamos entonces ya hablando de otro tipo de factor, pero ya en la víctima. O sea, de que sí lo tengo que hacer porque si no me van a matar, ¿no? Entonces sí lo tengo que hacer, y lo hacían. Había quien no podía, porque obviamente pues hay quien no tiene esa hazaña. Exacto, y no lo hacían. Pero ¿qué onda con los que sí lo tuvieron que hacer y cómo viven ahora? O de donde quiera que estén, o los que están sobreviviendo en casa, ¿cómo vives pensando que lo hiciste? Que de hecho entre ellos mismos se tenían que quitar la vida, ¿no? Porque era de que pues aquel que sobreviva. Sí, una masacre total. Y bueno, ahorita que lo mencionas, como dices, la supervivencia los hizo actuar, la supervivencia los hizo cometer pues ciertos delitos. Entonces también sería interesante la manera de que los sobrevivientes que pudieron contar esta parte, todo el trauma que van a sufrir, ¿no? A lo mejor porque ellos no están son acreedores de cometer ciertos delitos, y bueno, el que se los hayan vuelto vulnerables, a lo mejor ya no lo hacían por dinero, pues ya lo hacían para sobrevivir. Pero bueno, después del corte sí sería importante tocar ciertos temas en relación a lo mejor cómo podríamos nosotras prevenir. Claro, regresamos. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Esta es mi comunidad, donde vivo. Donde nos reunimos. Aquí es donde vive mi familia. Donde construimos nuestro hogar y nuestros sueños. Por eso, aquí es donde participo. Si cambiaste de domicilio, actualiza tu INE y vota en el lugar que ahora es tuyo. Decide con tu comunidad. Haz una cita en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. Del 25 de abril al 2 de mayo se llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación. Es momento de iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación de embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores. Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. Conoce qué vacunas te corresponden y dónde vacunarte llamando al 079 o visita dondemevacuno.salud.gov.mx. Vacunar es amar. Gobierno de México. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Divulgación Forense, donde pues estamos analizando esto sin ningún morbo, sino un enfoque criminológico. Entonces, nosotros comentábamos lo que había detrás de estas ofertas, cómo operaban estas redes, ciertas estrategias y estas cuestiones. Nos llamó la atención ahorita comentando un comentario del licenciado Raúl Godínez, que dice que si el criminal nace o se hace. Entonces, esta pregunta es muy común, es muy, ¿cómo se puede decir? Pues yo siento que es mucho de debate, porque a mí, por ejemplo, o sea, desde mi perspectiva, claro, no van a decir, no es cierto, que no. Aquí yo creo que se necesitan ciertos factores, ¿no? Biopsicosociales, ciertos factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales, porque si no hay a lo mejor uno como tal, yo siento que no se lleva a cabo igual. Entonces, no me gusta mucho responderla, porque siempre hay como un tema de debate, porque para muchas personas nace o para otras se hace, pero yo siento que en teoría se necesitan esos tres factores, pero lo lógico y lo que se observa pues es que se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque con el paso de tu niñez, como vas avanzando, lo hereditario, ya llegas a un punto donde tienes conciencia, estás orientado y ya sabes decidir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué pasa aquí? Que a lo mejor antes de que seas así, tú ya tienes algo hereditario y psicológicamente tienes algo que se heredó. Por eso, al menos para mí, son factores biopsicosociales. Entonces, si a mí me preguntan eso, para mí ¿se necesitan esos tres factores? Sí. O sea, realmente se oye lógico, pues se hace lógicamente, ¿no? Pero por esto que les acabo de explicar, al menos para mí se necesitan que estén esos tres factores. No sé ustedes qué opinan. Yo recuerdo de mis clases de criminología, ¿no? Que siempre nos decían que todos podemos llegar a ser delincuentes, ¿no? Y tenemos un asesino o pensamientos a lo mejor
mejor esté dentro, ¿no? Y solamente hay algo que lo detone, como dices, a lo mejor algo que surja, que tengamos una parte vulnerable para que podamos cometer algún delito o alguna conducta antisocial, pero obviamente se vuelve, el porcentaje es mayor, como dice la licenciada Basti, que a lo mejor pues puede que sea un trauma, puede que sea algo biológico, que sea hereditario, o incluso a lo mejor pueden ser a lo mejor factores que ya vengan por el tipo del carácter, sentimientos, emociones. Entonces todo se conlleva a la que a lo mejor me hace que yo cometa esa conducta antisocial, me hace ser una delincuente o un delincuente, dependiendo de esa parte. Como dices, es un tema que se lleva a debate, sin embargo, a lo mejor a la cuestión criminológica se abriera una respuesta, se conlleva todas estas cadenas o cadenas causales que se vamos analizando, ¿no? El por qué, el para qué y el para qué y el cómo lo cometió hasta el último, ¿no? Entonces, ir analizando cada cadena causal o cada factor para que esta persona, que se veía súper tranquila, estudiosa, religiosa, lo que sea, y digan, pero ¿cómo es posible que llegó a cometer, o cómo es posible que mató, cómo es posible que... Entonces, de igual forma y podríamos igual hacer otro programa, ¿no? Genes criminales que se heredan. Entonces, exacto. ¿Qué pasa si a lo mejor tú naces en una familia, supongámosle, sin ofender, claro, en una religión bastante estricta? Uh-huh. Entonces tú ya no vas a llevar a cabo en tu entorno social ni familiar cierta cuestión que a lo mejor tú heredaste, ¿no? Sí. Porque traes lo biológico, sí, pero cuestiones psicológicas, tu entorno es otro. ¿Por qué? Porque te están educando diferente, tienes otra mentalidad, tienes otra perspectiva, no sé, una cuestión así, ¿no? Y en lo social, pues a lo mejor te juntas con otras personas que saben lo que es correcto y lo que no lo es. Pero ¿qué pasa cuando estos tres factores están presentes? Lo heredas, sí. Estás en un núcleo criminógeno, tu familia es 100% delincuente, se me fue la palabra. Sí. Entonces, ¿qué pasa ante esta cuestión? Pues obviamente es algo que sí se va a llevar a cabo porque los tres factores están haciendo presencia. Cumplen su función. Totalmente, sí. Están cumpliendo esa función. Entonces, yo sigo en esa respuesta. Nadie me ha hecho cambiar de opinión. Ok. Bueno, pues llevando eso a lo que están comentando mis compañeras, a lo que estamos analizando el día de hoy, justamente hay personas que van por inocencia, por incrédulas, a un buen trabajo, etcétera. Sí, ok. Otras que van por necesidad, ok. Pero hay quienes sí van por voluntad. Hay quienes la moda que estamos viviendo hoy, los narcocorridos, el deseo de tener mucho dinero, carros, sí. Mujeres, lujos, las mujeres tunearse, tener un cuerpo espectacular, sí. Y demás, las ha llevado a vivir en una realidad de aceptar ser parte de las organizaciones con falsas promesas, obviamente, sí. Cuando no entienden que la realidad es de que tú vas a lo peor, ¿no? Tú vas a ser, ¿cómo se dice? Presa, porque sí. A ti te van a mandar a lo peor, no vas a estar en un nivel alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, también esa parte de lo que ustedes están comentando, ahí es una decisión sí. Porque, como decía Basti, si ya vienes de unos factores dentro de tu familia, uh-huh. Donde vives así, donde igual tus padres ya cometieron algún tipo de delitos, o donde te enseñan que robar no es malo, que el vecino deja su tanque, órale, agárralo, ¿no? Y entonces todas esas cuestiones pues te hacen ser así también, ¿no? Uh-huh. Entonces tu entorno también te lleva a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Ese tipo de decisiones, así como también un entorno que es, por ejemplo, una familia de un estado con marginación, uh-huh. De pobreza. Pues obviamente, ¿qué es lo que siempre dicen la gente de ahí? Pues no, aquí no hay dinero, no hay para comer, hijo. Pues si te están ofreciendo un trabajo, pues vete, ¿no? Tómalo. O sea, porque a veces también la ignorancia uh-huh. Hace que tomemos este tipo de decisiones. Entonces tú lo decías en un principio también, de que es importante también que el Estado, que todas estas partes, todas las regiones de la República Mexicana tomen conciencia y tomen prevención para cómo viven sus comunidades, uh-huh. Y buscar un medio, una forma de que no caigan en este tipo de reclutamientos, ¿no? Sí. Eso es lo que yo opino. No, y aparte, como lo que decíamos, sí, el lugar es de suma importancia. Hay una teoría de Durkheim que me gusta mucho, que es la teoría se me fue la teoría de los mosaicos, si no mal recuerdo, y bueno, la teoría de las subculturas, que bueno, que él explica que pues,
hay diferentes personas que vienen de diferentes estados, ¿no? Con diferentes pensamientos, religiones, pero ¿qué pasa cuando llega alguno con estos pensamientos, ¿no? Como dice, su familia lo normaliza, que, bueno, está el celular, pues tómalo, o mira, tienes la oportunidad de, pues tómalo, o sea, meramente delincuente, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor eso nos vamos a llenar de ciertas ideas, a lo mejor en este trabajo que es honesto y mis amigos pues tengan ciertos pensamientos, pero se involucran, se contaminan, hay cierta cambio de ideas, es a lo que iba, ideas, pensamientos, y bueno, se lleva esta teoría de las subculturas porque en ese mismo cambio pues llegas a tomar pues esas actitudes y esos pensamientos de tus mismos compañeros. Entonces, el estado, a lo que decía la LIC, Bere, sí hay que ver también estos estados de vulnerabilidad, que son vulnerables, y ver el por qué. Por ejemplo, Colima, que es uno, aparte del Estado de México, que es uno de los estados con alto índices de delincuencia organizada, pues hay diferentes lugares donde creo que ni siquiera tienen internet. No hay internet, no hay a lo mejor estaciones de radio, no hay teléfonos, o sea, no hay este medio de comunicación. ¿Y qué pasa? Tienen que buscar, y no es algo que justifique, no hay, bueno, son pobres y tienen que delinquir, no, son más vulnerables a que caigan a este tipo de reclutamientos y sean manipulados. Es a lo que yo conllevo, ¿no? Hay que también ver esos puntos y bueno, que el Estado pues haga más prevención de delito y más políticas criminológicas. Así es. Sí, exactamente. Saludos para Salvador Cañas, se nos comenta: desafortunadamente lo evidente desde hace tiempo en cuanto a la no investigación, resultados y muy poca aplicación de la justicia sin contexto que suman al crimen. Sí, exactamente, realmente es así, o sea, es lo que les decimos, o sea, influye tanto la cuestión de no hacer bien su trabajo, de omitir ciertas cosas, y por eso es como les decía al inicio, o sea, ¿por qué creen que hay tanto colectivo? Pues porque ellos mismos están viendo que no hay respuesta. Entonces, en este caso de, por ejemplo, de Edith, fue exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se tardaron un montón de horas. O sea, desgraciadamente la ley en unas partes pues sí es buena y en otras partes no. O sea, por ejemplo, el hecho de, como son menores, la máxima pena son de 5 años. Y por ejemplo, no sé si viste de Bukele allá en Salvador, sí, que ahorita implementó que si estás delinquiendo como adulto, así te van a castigar. Claro. Entonces, son cosas que dices sí, porque hay cierto nivel de conciencia, estás orientado en tus 3 esferas neurológicas, tiempo, lugar, espacio, etcétera. Entonces eres una persona que está consciente de lo que hizo. A lo mejor hay un temita ahí psicológico, abandono, no sé, alguna cuestión de violencia, que a lo mejor eso hacen que sea vulnerable, pero aún así es una persona pues totalmente imputable, ¿no?, ante esas cuestiones. Entonces, en estos aspectos que traemos el día de hoy, yo creo que sí son temas pues bastante sonados en redes sociales, pero sobre todo yo creo que en casa sí deberíamos como que de hacer esa ese énfasis, porque realmente, o sea, nunca sabes cuándo vas a ser víctima de ciertas cosas, ¿no? Entonces, ante este tipo de situaciones, y sobre todo hoy en día que pues hay mucha aplicación para buscar trabajo y todas estas situaciones, pues ojo ahí, ¿no? Entonces, aquí no nos podemos meter a grandes rasgos, por ejemplo, en este tema de la chica que está ahorita reciente, de Edith Guadalupe, porque realmente no sé cómo está conformada la carpeta, qué se hizo, qué investigaciones se han realizado. O sea, recuerden que esto siempre es un enfoque pues obviamente desde este punto criminológico, forense y demás, ¿no? Entonces sí me gustaría hacer énfasis en eso y hincapié de que, pues en este caso, por ejemplo, Edith no fue un error ni fue coincidencia, ¿no? Aquí hay un patrón criminológico que obviamente conllevó a esto. ¿Qué tenemos? Tenemos que hubo un engaño, que hubo un traslado, que hubo un aislamiento. O sea, desde el simple hecho del engaño de ¿sabes qué? Se te va a pagar tanto y vas a hacer tal cosa. Pasa lo mismo con lo del Rancho Aguirre. Se les va a pagar tanto y vas a estar en tal lado y se te van a cubrir todas tus necesidades. Entonces hay un engaño ahí, ¿no? El traslado, pues obviamente el lugar hacia el inmueble del cual se está tratando o al estado en el que realizó. ¿Cuál es el aislamiento? Pues obviamente estás lejos de cierto, pues de tu casa, estás incomunicado, no redes sociales, no esto y el otro. En el de Edith también lo mismo, pues
tan solo el inmueble, ¿no? Y tenemos que hubo un control. ¿Cómo es eso? ¿Sabes qué? Dejas aquí tus pertenencias, no te registras en la bitácora, no haces esto, no haces el otro, no vengas con nadie. O sea, hay un control ya, de cierto modo, de las personas, ¿no? ¿Y en qué termina eso? ¿En una agresión o finalmente pues en privarlos de la vida? Y pues obviamente aquí tenemos los delitos como feminicidios y toda esta cuestión. Pero justamente, perdón que te interrumpa, Basti, justamente se han preguntado por qué citar a una persona con una idea de trabajo en la Ciudad de México, en un edificio que claramente está muy ubicado, para privarla de la vida. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué lo incita a hacer esto? ¿Por qué así? O sea, ¿por qué no de otra manera? ¿No? Estamos hablando también, cuando tuvimos a nuestra invitada que nos decía lo de perfilación criminal, ¿no? De que nos decía, bueno, pues es que cada victimario tiene su forma, ¿no? Su forma de dejar su modo de presentación y todo. Su firma. Entonces, pues aquí si ya había sucedido una vez y lo volvió a hacer, es que claramente le gusta que se enteren y que sepan. Que sea exactamente. Y ese es un enfoque que debe de hacer directamente la autoridad. A ver, ya dos, ¿qué está pasando en este edificio, no? Entonces vamos a investigar y vamos a dar con todo, pero no, o sea, ¿qué tuvo que hacer la familia? Y lo dijeron, por nuestros medios, tuvimos que pagar para que se hiciera una investigación, ¿no? Y dar con toda la verdad y que ahí está el cuerpo. O sea, porque la fiscalía que pidió dinero. Sí, y aparte, bueno, el clásico, ¿no? Espera que pase el tiempo necesario para poder ver o levantar, ¿no? Los procesos correspondientes de búsqueda de esta persona. Entonces es tiempo que es oro para poder, como dice la licenciada, ¿no? Ver, determinar, a ver si ya pasó una vez, ¿por qué no seguimos estas líneas de investigación previas a? Y bueno, probablemente puedes dar con el victimario, ¿no? O con el presunto o la persona que realmente lo hizo. Es que ¿sabes qué pasa aquí? O sea, aquí hay una estructura delictiva tal cual diseñada. ¿Por qué? Porque obviamente puede ser, no sé, a lo mejor una posible trata de personas, de cualquier otro delito y de los ya mencionados. ¿Por qué en el mismo lugar? O sea, ¿por qué en la Ciudad de México, como dice la licenciada Bere? O sea, aquí hay un modus operandi totalmente visible, y más porque creo que unos testigos dijeron que ya había varias veces que iban chicas, preguntaban por ese edificio y demás. Entonces, yo creo que aquí dicen, cuando hay patrones ya no hablamos de un agresor, y realmente sí, o sea, no es un agresor, ya es un sistema que está pues monitoreando, analizando, tú te encargas de tanto, yo me encargo de esto, casi esos niveles altos de stalkeo, ¿no? Con la persona. Entonces, tú te das cuenta que realmente es un flanco bastante vulnerable que va a caer. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace publicaciones de este tipo, porque a lo mejor se ve que pone, es que extraño a mi papá, como vivo sola. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta que a lo mejor vive sola, no tiene papá. Ahora, no, es que necesito a alguien que me mande dinero, muchos memes, ¿no? Que he visto. Entonces, ¿qué pasa? También lo hace vulnerable, porque dices que hay una persona que está aquí careciendo de ciertas cosas y yo le voy a brindar eso que ella está necesitando. Y entonces es ahí donde esto se junta, se engancha, y entonces, ¿qué pasa? Pues lo que tenemos aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, es donde también juegan un papel importante las instituciones. Y si hay fallas de esas instituciones, entonces, ¿quién te respalda? O sea, ya tienes el Estado, ya tienes la Fiscalía, tienes la Policía de Investigación, tienes tal. Todas estas cosas que no están haciendo a lo mejor un trabajo como realmente se debe. O sea, ¿por qué cobrar por realizar algo? ¿Por qué cobrar por entregar esto? ¿Por qué cobrar por analizar tal cámara? O sea, ¿por qué si el mismo Estado te está pagando? O sea, ¿por qué usar el dolor de las personas para tu favor? O sea, eso siento yo que es totalmente error. Entonces aquí, pues, que hubo presente respuestas tardías por la Fiscalía, familia que investigó por su propia cuenta, cierta corrupción totalmente interna dentro de estas instituciones. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Pues que obviamente, imagínate la familia, o sea, la vulnerabilidad que tiene la familia de muchísimas cosas, que hasta se suiciden, que, no sé, o sea, es un contexto muy amplio y bastante, pues,
sonado porque pues como decimos ahorita, no realmente no es como la primera vez, ya hay varias pues compatibilidad con otros asuntos, pero de diferente índole, ¿no? Lo del Rancho Izaguirre, lo de esta chica de Edith, cuántas chicas también que de los Didis, o sea, ¿por qué sigue habiendo chicas o jóvenes que vuelven a caer en esto? Entonces hay que hacer un enfoque totalmente criminológico. Yo sé que muchas personas pues desconocen esta cuestión de la criminología, criminalística, pero sí hay que hacer ese enfoque porque realmente es prevenir. ¿Cómo voy a prevenir? Pues haciendo esto. No, y más que nada, Lick, también, como lo hemos comentado siempre, desafortunadamente el problema ya está. Sí. O sea, y todos somos parte del problema. Salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justo conocer de esta parte. Si algún familiar desaparece, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Y cuánto tiempo me tengo que esperar? Pero imagínate esas mismas instituciones. Es que para revisarte, espérate tantas horas. Y dame tanto para investigar. O sea, siempre no deja, siempre sucede eso, sí, pero recordemos que siempre está el deber ser, ¿no? El deber ser, haz lo que tengas que hacer justamente para que no haya justificación de que no lo hiciste. Sí. Entonces, uno, el deber ser. 2, prevención en casa, o sea, siempre, llamadas, en dónde estás, con quién estás, hay que orientar amigos, compañeros, no tienes dinero, hay que buscar, te ayuda a buscar un trabajo, pero no vayas ahí, o avisarle a la familia, ¿sabe qué? Mi amiga, mi amigo fue a esta dirección, tengo miedo de que algo le pase, o mándame tu ubicación, con quién te vas a ver, si ves que te quieren quitar tus cosas, no, pues desde ahí ya sal corriendo, o sea, no sé, muchísimas cosas para no llegar justamente a esto, ¿no? Y como sociedad tenemos que ser empáticos con esos colectivos, empáticos con estas familias, porque no sabemos qué día nos pueda suceder a nosotros, y siempre decimos, ay, ya están aquí afuera gritando, ay, ya están cerrando la avenida, ay, ya están haciendo, sí, pero porque no lo estás viviendo tú. El día que lo vivas, vas a querer quemar y deshacer el mundo, ¿no? Entonces, como sociedad hay que apoyar a estos colectivos para que tengan peso, para que sean voces escuchadas y podamos tener justo un respaldo, una protección al caso omiso de la fiscalía, al caso omiso de las autoridades. Pues digo, no sabes cuándo pueda pasar, pero sabes que pues yo conozco un colectivo, vamos, ¿no? Sí. Vamos, ¿por qué? Porque, exacto, yo apoyé en ese tiempo y no es de que porque te apoye y tú me apoyas, porque así no funcionan. Simplemente es siempre estar como sociedad, ¿no? Entonces, esa parte de la sociedad también que no se les olvide, porque siempre nos quejamos, pero cuando queremos ayuda, ahí sí queremos que todo el mundo nos ayude. Entonces, también es una parte importante que nosotros alcemos la voz como sociedad para que las autoridades nos escuchen, molestos o pase lo que pase, pero nos tienen que escuchar, porque como dice la licenciada, ir así y pones tu denuncia y demás, pues sí, espérate, ¿no? Y tú con la angustia, pero si en cambio pongo mi denuncia, me dicen que me espere, ok, voy a una célula de búsqueda, voy acá, voy allá, voy con el colectivo. Los colectivos tienen más oportunidad de entrar con personas del medio de las autoridades. Entonces también es gran apoyo. No se olviden de eso. Cuando alguien comparte una ficha de búsqueda, por favor ayuden a compartir, nada les cuesta, que les digan te regalo un volante, adelante, o sea, siempre también hay que ser solidarios. Muy empáticos. No, y aparte, bueno, tienes mucha razón, Lick, porque como dices, no, ya sabemos que pues existen este tipo de problemas en nuestro país, somos el Estado de México con más alto índice en cuestiones de delincuencia organizada, bla, 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 pero a lo mejor nosotras como profesionistas, ¿qué es lo que vamos a aportar? ¿No? ¿Qué es a dónde podemos ayudar? ¿Con quién podemos ayudar? Porque a lo mejor hay ciertas personas que no tienen conocimiento de muchas cuestiones jurídicas, cuestiones forenses, y a mí me ha tocado amigas de mi mamá o del mismo medio donde me desarrollo, es que mira, me pasa esto y a mi hija le pasó el otro, no denunciamos, pero no le hicieron caso, que porque no tenía las pruebas suficientes y bla, bla, ¿no? Entonces, bueno, tratas como de orientarla, sin embargo, así como este caso hay muchas personas, ¿no? Claro. Como dice la licenciada Pérez, los colectivos se han estado sumando, han estado creciendo a raíz de todas estas injusticias que les ha tocado vivir. A lo mejor ahorita les toca a ellos, se logró resolver su caso, pero siguen ahí ayudando a más personas y ayudando para que esto siga creciendo. Y bueno, y estar en contra, suena feo, ¿no? A lo mejor y
Hay veces que las leyes no son como quisiéramos, que hay veces que son creadas a lo mejor nada más para poder protegerse entre ellos mismos, los mismos funcionarios, pero pues aquí estamos nosotros, somos seres humanos y ellos son iguales que nosotros, somos seres humanos igual que nosotros y podemos igual estudiar, saber, comunicarnos, organizarnos para una manera pues positiva. Sí, exactamente. Y miren, ya estamos llegando, más bien ya llegamos a esta recta final. Muchas gracias a todos. No sé si quieran comentar algo más, pero por mi parte, pues agradeciéndoles que todos los martes estén apoyándonos y estén aquí con nosotras con un tema forense. Ya saben que pues nuestro enfoque siempre es así, porque hay veces que como son tan influenciadas las redes sociales, como no, es que en divulgación forense dijeron que así. Entonces, recuerden que no es así, o sea, este tema siempre, todos los temas siempre tienen obviamente un enfoque forense y obviamente multidisciplinario, ¿no? Porque pues abarcamos ciertos temas y ciertas cuestiones y fibras delicadas y personas vulnerables y toda esta cuestión, pero siempre es con un enfoque profesional, ¿vale? Cierto. Entonces, de mi parte, pues agradeciéndoles nuevamente. Recuerden que nosotros estamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde a través de Nesa Radio 97.3 FM y pues bueno, no sé si ustedes quieran agregar algo más. Sí, por último, recuerden que justo para lo que dice mi compañera Basti, si alguno necesita alguna asesoría psicológica, jurídica, en criminalística, etcétera, pues tenemos al Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado, en donde pueden encontrar todos estos temas de asesoría, o quien quiera unirse a estas sillas del profesional en derecho o criminalística, también están las puertas abiertas. Sí, tenemos asesorías periciales, criminalística, criminología, todas las que comentó la licenciada. A ver, entonces síganos en redes sociales como Divulgación Forense. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos para el próximo programa, que tenemos un tema muy interesante. Sí. El siguiente martes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Divulgación Forense agradece tu tiempo y participación. Esperamos contar con tu presencia todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con peritos expertos en cada uno de nuestros temas. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México.